Psicobiografías. Alfred Adler. Alfred Adler, 1870-1937, fue un psiquiatra de origen austriaco que comenzó su carrera profesional como discípulo y colaborador de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Más adelante, sin embargo, fundó su propia escuela terapéutica conocida como psicología individual. La mayoría de las aportaciones de Adler se concentraban en la idea de que es necesario mirar a cada persona como un todo con partes interrelacionadas que se afectan entre sí. Debido a que sus ideas diferían significativamente de las de la corriente psicoanalítica, con el tiempo fue expulsado del círculo de allegados de Freud. A partir de este momento, Alfred Adler comenzó a desarrollar sus propias teorías y a investigar sobre sus ideas. Una de las más importantes es la del complejo de inferioridad, que él creía que era uno de los principales factores que determinaban la personalidad de cada individuo y su formación. A pesar de haber sufrido un grave impacto en su carrera cuando fue expulsado del círculo de Freud, Alfred Adler acabó convirtiéndose en uno de los principales impulsores de la psicoterapia y en uno de los psicólogos más famosos de la historia. Sus ideas influyeron a pensadores como Abraham Maslow y Albert Ellis y sentaron las bases de lo que luego se conocería como psicología humanista. Primeros años. Alfred Adler nació en Viena, Austria, en 1870. Su infancia estuvo marcada por una enfermedad, el raquitismo, que le impidió empezar a andar hasta que cumplió los 4 años. Sin embargo, los problemas que sufrió durante esta primera etapa de su vida le llevaron a decidir estudiar medicina para poder ayudar a otras personas que estuvieran en una situación similar. Siendo el tercero de 7 hermanos, Alfred Adler desarrolló fuertes sentimientos de inferioridad durante su infancia, especialmente debido a su rivalidad con su hermano mayor. Esta experiencia le marcaría de por vida y le llevaría a desarrollar una de sus teorías psicológicas más famosas, la del complejo de inferioridad. Adler se graduó en la Universidad de Viena en 1895, habiendo obtenido su grado en medicina con la especialización de oftalmología. Durante un tiempo estuvo trabajando en este campo y más adelante cambió su especialidad, se dedicó a la medicina general. Poco a poco su interés en psiquiatría fue creciendo hasta el punto en que decidió dedicar su carrera al estudio de la mente humana. Poco a poco la importancia de Alfred Adler fue creciendo en el mundo de la psiquiatría. Esto se pudo ver claramente en 1902 cuando Sigmund Freud, que era considerado el psicólogo más importante de toda Viena, le invitó a unirse a él y a otros profesionales en un grupo de discusión psicoanalítica. Este grupo se encontraba cada miércoles en la casa del propio Freud y con el tiempo pasó a convertirse en la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Alfred Adler ejerció de presidente del grupo durante un tiempo y en este periodo fue uno de los principales allegados del fundador del psicoanálisis. Sin embargo, con el tiempo las ideas acabaron diferenciándose en exceso. Alfred Adler abandonó el grupo. En un principio este psicólogo fue uno de los principales impulsores del psicoanálisis. Sin embargo, después de la ruptura, también se convirtió en uno de los primeros terapeutas en desarrollar su propia escuela de pensamiento. Durante toda su vida insistió en que no había sido un discípulo de Freud, sino su colaborador. En 1912, Alfred Adler fundó la Sociedad de Psicología Individual. Su primera teoría fue la del complejo de inferioridad. Según esta, desde la infancia las personas tratan de superar su sensación de ser peores que el resto, tratando de quedar por encima de los demás. Para este psicólogo, este complejo es la fuerza que mueve la mayoría de emociones, comportamientos y pensamientos humanos. Vida de Austria y fallecimiento. Alfred Adler era hijo de inmigrantes húngaros de origen judío. A pesar de que él mismo había abandonado la fe de sus padres y se había convertido al cristianismo, sus raíces familiares llevaron a los nazis a escogerle como objetivo y a cerrar sus clínicas durante sus años 30. Debido a esto, finalmente tomó la decisión de escapar de Austria para evitar represalias más duras. A finales de los años 30, Adler emigró a los Estados Unidos junto a su mujer y empezó a trabajar como profesor en la Universidad
de medicina de Long Island. Sin embargo, poco tiempo después, en 1937, sufrió un ataque al corazón que acabó con su vida mientras estaba haciendo un tour por Europa. Curiosamente, la familia Adler les perdió la pista a sus restos mortales. Durante muchas décadas se creía que se habían perdido para siempre, pero en 2007 se encontraron en un crematorio en Edimburgo, Escocia. 4 años después su familia consiguió recuperarlos y llevaron sus cenizas a Viena, donde fueron enterrados. Durante su carrera, Alfred Adler investigó sobre gran cantidad de campos distintos y creó numerosas teorías que abarcaban prácticamente todos los aspectos de la vida humana. Su principal premisa era la necesidad de comprender al individuo y todas sus características como si fueran un todo, de tal manera que se pudieran trabajar con él y ayudarle en sus necesidades específicas. En un principio, las teorías psicológicas de Adler estuvieron muy influenciadas por filósofos y pensadores como Hans Weininger, Fyodor Dostoyevsky, Immanuel Kant, Rudolf Virchow y Friedrich Nietzsche. También aprendió mucho del psicoanálisis presente en su época en Viena. Además, sus ideas terminaron alejándose en gran medida de las de este grupo. Adler estaba muy preocupado por el bienestar de todos los individuos y comulgaba con las ideas del socialismo durante los años que pasó en el círculo psicoanalítico de Viena. Sin embargo, al mismo tiempo era muy pragmático y trató de crear una teoría de la mente humana que pudiera ser aplicable de manera sencilla. Teoría de la personalidad. En su libro El carácter neurótico, Alfred Adler expuso su idea de que la personalidad humana puede ser explicada de manera teleológica. Esto significa que algunas partes de la misma trabajan para convertir los sentimientos de inferioridad en otros de superioridad o de sentirse completo. Esta teoría central es su concepto complejo del complejo de inferioridad. Por otro lado, este psicólogo también creía que los deseos del yo ideal se ven contrastados en muchas ocasiones por las exigencias del entorno y sociedad moral. Si el individuo no es capaz de compensar ambos factores de forma correcta, surge el complejo de inferioridad y la persona puede acabar desarrollando características egocéntricas agresivas o relacionadas con la búsqueda del poder. Teoría psicodinámica. Alfred Adler fue uno de los primeros autores en el campo de la psicología en defender la idea de que nuestras metas son el factor que más pesa en nuestro bienestar. Este pensador creía que los objetivos y la creatividad son los que nos dan fuerza y nos hacen avanzar de tal manera que tienen una función teleológica. La función desde la que partan las metas pueden ser positivas o negativas. Así, por ejemplo, el deseo de estar delgado puede provenir de un complejo de inferioridad, en cuyo caso traería consecuencias negativas o indeseadas, pero también puede partir desde la aceptación condicional de uno mismo. Tipología de la personalidad. En sus investigaciones sobre el funcionamiento de la mente humana, Adler trató de crear una tipología en la que clasificaba distintos tipos de personalidad existentes. Sin embargo, sus características no estaban tan cerradas como las propuestas, por ejemplo, por el contemporáneo Carl Jung. A pesar de que cambió su teoría en numerosas ocasiones, generalmente se describen 4 tipos adlerianos de personalidad. El tipo erudito. Las personas con el estilo de personalidad son especialmente sensibles y por lo tanto han tenido que desarrollar estrategias de autoprotección para evitar que su entorno los dañe. A menudo tienen niveles de energía bajos y dependen de otros para conseguir lo que quieren. Tienen tendencia a desarrollar problemas neuróticos como fobias, compulsiones o ansiedad. El tipo evitativo. Se trata de personas cuyo principal miedo es el de perder o fallar o ser derrotados. Por lo tanto, una de sus características más destacadas es que evitan arriesgarse y meterse en situaciones a las que creen no se van a poder enfrentar. Esto hace que les cueste desarrollar todo su potencial en cualquier área de la vida.
El tipo dominante. Las personas con este estilo de personalidad tienen como rasgo principal la búsqueda de poder, tanto económico como físico y social. Son los que tienen más probabilidades de presentar conductas antisociales y de manipular a otros para conseguir lo que quieren. El tipo socialmente útil. Los individuos con este estilo suelen ser muy extrovertidos, llenos de energía y positivos. Normalmente intentan mejorar su entorno y ayudar a otros en lo que pueden. Además, les encantan las relaciones sociales y suelen estar en contacto con muchas personas distintas. Complejo de inferioridad y superioridad. Una de las piezas centrales de la teoría de Adler fue el concepto de complejo de inferioridad. Se trata de un conjunto de sentimientos que llevan a la persona a creer que no está a la altura de las circunstancias o que es peor que los demás, además de desarrollar una baja autoestima. El complejo de inferioridad es a menudo inconsciente y suele llevar a los individuos a sobrecompensar. Esto puede provocar tanto que se alcancen objetivos muy complicados o sea que se acaben produciendo comportamientos antisociales. El complejo de inferioridad ocurre cuando los sentimientos naturales de ser peor que el resto se ven identificados en una persona debido a sus fallos personales o intensificados en una persona debido a sus fallos personales o críticas externas. Sin embargo, según Adler, todo el mundo lo tiene en cierta medida y de hecho este psicólogo creía que se trataba del motor principal del mundo y al llevar a las personas a luchar por sus objetivos. Por otro lado, Adler creía que en muchos casos el complejo de inferioridad podía acabar produciendo uno de superioridad. En este caso, la persona actuaría de tal forma que intentaría llamar la atención de los demás e intentaría quedar por encima del resto para sentirse mejor que el resto de los individuos de su entorno. Sin embargo, en realidad esta manera de actuar no partiría de una buena autoestima, sino que sería una estrategia para ocultar los propios sentimientos de inferioridad y dolor. Si la persona es capaz de solucionar su complejo de inferioridad, su necesidad de estar por encima del resto acabaría desapareciendo por sí sola. Después de distanciarse de la escuela psicoanalítica de Freud, Adler consiguió alcanzar un éxito considerable y creó su propia corriente psicológica, conocida hoy día como adleriana. Durante 25 años viajó por todo el mundo impartiendo clases y formando muchos alumnos con el objetivo de acabar suplantando el resto de corrientes o al menos igualarlas en importancia. El principal objetivo de Adler en cuanto a su psicología fue superar la dinámica de inferioridad-superioridad que creía que estaba presente en la terapia. Además investigó las mejores maneras de no solo solucionar trastornos psicológicos una vez que estuviesen presentes, sino que prevenirlos y evitar que apareciesen en primer lugar. Algunas de las estrategias terapéuticas de Adler incluían fomentar las relaciones sociales de las personas, educar a los individuos para contrarrestar los castigos y el exceso de cuidados, y la promoción del optimismo y de una visión pragmática de los problemas. Por otro lado, Alfred Adler creía que todas las personas tenían que enfrentarse a tres áreas fundamentales a lo largo de su vida: crear una buena relación de pareja, conseguir el éxito laboral y formar amistades y relaciones sociales saludables. Pero Adler no dejó de interesarse por la creación de ideas acerca del funcionamiento de los procesos mentales. Simplemente creó otra escuela psicológica similar en muchos puntos a la que defendía Freud. Esta nueva escuela se llama psicología individual. Alfred Adler y la psicología individual. Se podría hablar largo y tendido acerca de las discrepancias que hicieron que Alfred Adler y Sigmund Freud se dividiesen, pero los principales motivos fueron dos. El primero es que Adler le daba mucha menos importancia a la sexualidad en comparación con Freud. No creía que ni el sexo ni el modo en el que es simbolizado fuesen el regulador esencial de la conducta humana desde los primeros años de vida. El segundo tiene que ver con el rol del inconsciente. Si para Freud lo inconsciente es todo aquello que, actuando desde la sombra, nos mantiene atados a una serie de patrones de comportamiento y de pensamiento según lo que hayamos hecho en el pasado, Alfred Adler puso más énfasis en el poder que tiene cada individuo a la hora de estructurar el funcionamiento de su mente según lo que ocurre en el presente. Es decir, porque
que por un lado deja de considerar los actos pasados como un lastre que nos condiciona inevitablemente, y por el otro le da más importancia a nuestra manera de interactuar con lo que sentimos y pensamos en el aquí y el ahora, además de reconocer la importancia del contexto en el que nos encontramos en cada momento. Adler forjó las bases de una nueva teoría de la psicología individual, fijándose en sus pacientes discapacitados. A pesar de que todos ellos arrastraban un historial de limitaciones similares, algunos se veían consumidos por su complejo de inferioridad al compararse con otras personas, mientras que en otros las limitaciones físicas que experimentaban actuaban como un factor motivador que los conducía, según Adler, a la autosuperación. La ruptura entre Adler y Freud tuvo mucho que ver con el grado en que el primero le daba importancia a la vertiente de la consciente del pensamiento, lo que nos hace personas únicas y con capacidad de construir objetivos originales. Obras de Adler. Alfred Adler tuvo una carrera muy prolífica y publicó gran cantidad de artículos, libros y revistas. Entre sus obras más importantes se encuentran las siguientes: La práctica y teoría de la psicología individual, 1927. Entendiendo la naturaleza humana, 1927. Lo que la vida podía significar para ti, 1931. El patrón de la vida, 1930. La ciencia de vivir, 1930. El problema de la neurosis, 1930. Link fuente: https://www.laifeder.com. Alfred Adler. https psicologiaymente.com. Biografías Alfred Adler. Y listo, con esto acabamos. Nos vemos en la próxima psicobiografía y continúen con el resto de la edición de la revista. Chao, hasta pronto.